Una carrera muy movida con muchos incidentes, aunque al final la clave llegó por parte de la FIA. Un error absurdo por parte de control de carrera creó el caos dentro de la competencia, giros inesperados y un resultado que sinceramente es sorpresivo al final. El campeonato de constructores sigue sin estar definido y nos vamos a la última fecha para saber quién se consagra con el título. Tenemos que hablar de muchas cosas, vamos al resumen del Gran Premio de Qatar. La temperatura era baja, lo que complicaba un poco la arrancada. La poca adherencia iba a condicionar ese ataque en la primera curva. Existía también una cierta incertidumbre por saber si iban a ejecutar una o dos paradas en boxes. Existía una alta degradación, pero no estaban tan condicionados por la temperatura a diferencia del año pasado, por lo que daba ciertas oportunidades, un abanico estratégico más amplio. Toda la parrilla eligió los compuestos medios para iniciar la competencia, excepto Hülkenberg, que había optado por montar los duros. Después de la vuelta de formación, todo estaba preparado para el comienzo del Gran Premio de Qatar. Se apagaron los semáforos y todo inició con un ataque perfecto por parte de Verstappen. A pesar de que el neerlandés había iniciado por la parte sucia del trazado, supo condicionar a Russell, que de hecho no se debía de preocupar únicamente por Max, porque Norris lo atacó de inmediato haciendo un gran adelantamiento por el interior, ganándole la partida a su compatriota, y de esta manera el McLaren se colocó segundo. Fue un inicio bastante movido, no solamente en la cima. En la zona media Sergio Pérez había ganado 2 posiciones también, de noveno a séptimo, aunque los accidentes no se hicieron esperar porque de inmediato vimos un choque entre Ocon, Hülkenberg y Colapinto. La peor parte se la llevaron el francés y el argentino, que tuvieron que abandonar. Los daños en su monoplaza simplemente no les permitían seguir. Pero no solamente ahí, también habíamos visto otro toque entre Stroll y Albon. En un manejo errático completamente por parte del canadiense, casi provoca el abandono del otro Williams. Habían sucedido muchas cosas en apenas el arranque del Gran Premio. Con toda esta situación y los monoplazas en el circuito, se activó el protocolo del auto de seguridad. El orden en este momento de la carrera, en apenas la primera vuelta sin haberla completado, era Verstappen, Norris, Russell, Leclerc, Piastri, Sainz, Pérez, Alonso, Hamilton y Tsunoda. De hecho, el japonés es quien había ganado más posiciones en la salida, 4 en total. Teníamos todavía 56 giros por delante. Llegamos al final de la vuelta 4, donde se anunció el final del safety car. Todo se iba a reactivar al final de este giro, en donde el responsable iba a ser Max Verstappen. Tenía a Lando Norris justo detrás. El MSL38 pretendía atacar de inmediato para ganar el primer puesto, aunque el RB20 no le iba a dejar las cosas nada fáciles. Todo se reanudó en el inicio de la quinta vuelta, en donde, como era de esperarse, Norris se lanzó de inmediato, pero Verstappen se defendió a la perfección. El ritmo del Red Bull estaba siendo impresionante. El aire limpio le estaba cayendo muy bien al auto austriaco, y es en donde comenzó una pelea a puro ritmo de carrera entre Verstappen, Norris y Russell. Parecía que la acción estaba aumentando a partir de la vuelta número 8 gracias al DRS. Este había sido habilitado desde la vuelta número 6 en el inicio. Habían ataques constantes y quien estaba sufriendo más era Fernando Alonso. De hecho, estaba perdiendo muchos puestos, y esto se debía a la pobre velocidad punta que posee el AMR24, algo de lo que se quejó el bicampeón del mundo por la radio. I cannot believe it, man. 2 years with the same problem on the straights. Vuelta 10, y es en donde los pilotos comenzaron a administrar un poco más los neumáticos. Necesitaban ser pacientes, tener cierto rango por si necesitaban estirar más el stint. Por lo tanto, muchos de ellos buscaban evitar el aire sucio. El ritmo de muchos de ellos comenzó a estabilizarse. En particular veíamos una diferencia entre Sergio Pérez y los que estaban por delante, que en este caso eran los Ferrari. Checo comenzó a perder cierto terreno con el sexto puesto, que era Carlos Sainz, y al mismo tiempo comenzaba a estar bajo el ataque de Lewis Hamilton y su Mercedes. El británico ya estaba en rango de DRS. Pasamos hasta el giro número 15, y es que la competencia ya se había estabilizado, se había estancado. No habían ataques por la misma razón que te acabo de mencionar. Degradar de más los neumáticos era un error gigantesco. La estrategia en este punto iba a ser la clave. No sabían cuánto más iban a tener que estirar ese primer stint, algo necesario porque entrando a los boxes se perdían bastantes posiciones y recuperarlas en Qatar es muy complicado. Por lo tanto, una entrada prematura era
básicamente tirar la carrera a la basura. Vuelta 18 y comenzó a ejecutarse la estrategia de los equipos. Muchos de ellos incrementaron el ritmo para mantenerse a una distancia en la que lograran ejecutar un undercut o un overcut al momento de ingresar a los boxes, lo que quiere decir que debían de estar a un segundo o tal vez dos de su rival que estuviera por delante. Ganar posiciones después del cambio de neumáticos era posiblemente la manera más eficiente de lograrlo, porque en el trazado estábamos viendo que la zona de DRS estaba siendo poco eficiente, así que la estrategia estaba tomando un peso mucho mayor del que ya de por sí tenía. Para la vuelta 21, los líderes, que en este caso eran Norris y Verstappen, estaban teniendo una pelea con vueltas rápidas, Lando con la clara intención de acercarse al neerlandés, y por otro lado el actual campeón del mundo necesitaba mantener esa distancia de 1.8 segundos, tener cierto rango para el momento de ingresar a los pits y hacer el cambio, pero su ritmo en tandas largas estaba siendo extremadamente parecido, literalmente algunas vueltas cronometradas eran separadas por apenas milésimas. Por esta misma razón, la distancia entre ellos dos se mantenía igual, no habían variaciones a pesar de los intentos por parte del MSL38. En el giro 24 vimos la primera detención de la parte superior de la parrilla, que en este caso fue George Russell. Mercedes lo llamó para hacer el cambio de stint, con la intención de anticiparse a sus rivales pensando que iba a ser una jugada positiva. Y es cierto que al final fue un momento clave, pero para negativo. Primero que nada, llegaron a tener problemas para hacer el cambio de neumáticos. Una de las gomas se atoró y por esta misma razón llegó a ser una detención extremadamente lenta, 7 segundos en total. Y todo esto se agravó porque salió con tráfico, detrás de un Fernando Alonso que todavía tenía un ritmo positivo, por lo que iba a ser extremadamente complicado escalar posiciones. Esto prácticamente ya lo estaba dejando eliminado de la pelea del podio. Fue una llamada equivocada por parte de los estrategas del equipo alemán. El británico salió 11º de los boxes. Para la vuelta 30, las organizaciones ya estaban pensando en hacer esa detención. El desgaste estaba siendo menor al previsto, pero ya estábamos a poco más de la mitad de la competencia, y muchos de ellos habían elegido el compuesto duro para el segundo stint. Por lo tanto, ya era importante ejecutar esa detención, y por esta misma razón ordenaron a Norris que si todavía tenía neumáticos debía de incrementar su ritmo, exprimir al máximo lo último que le quedaba, esto para acercarse más a Max, y tener esa oportunidad de concretar el undercut o el overcut, aunque el neerlandés respondió de inmediato. De hecho, quien demostró que había administrado mucho mejor las gomas fue justamente Max, porque la diferencia con el británico comenzó a incrementar. Estaban a 1.3 segundos en el inicio de este giro, y para la vuelta 33 ya estaban a 2.4 segundos. Ya te había adelantado desde el inicio que Control de Carrera había cometido otro error, y todo surgió justamente en esta vuelta, la número 30. En medio de la recta, el espejo retrovisor de Alexander Albon se desprendió de su monoplaza y cayó justamente en medio de la recta, un objeto que por supuesto era un riesgo para los pilotos y también la integridad de los monoplaza. Pero a pesar de esa situación y de tratarse de un componente que es de un tamaño considerable, Control de Carrera no hizo absolutamente nada. No accionaron ni el protocolo de Virtual Safety Car o Safety Car, solamente colocaron una bandera amarilla en la zona de la recta, algo completamente absurdo, porque el objeto seguía en el trazado, siendo un factor de riesgo. Además, por supuesto que tener la bandera amarilla impedía que llegaran a concretar adelantamientos en esa zona que era la única que podían llegar a utilizar. Esto iba a traer consecuencias desastrosas para dos pilotos unas vueltas después. Para el giro 34, las organizaciones ya estaban en un punto extremo, y es que ese primer juego de neumáticos ya estaba extremadamente desgastado, lo habían estirado demasiado, y aunque las condiciones por la temperatura en Qatar eran mejores que las del año pasado y 2021 también, existía todavía ese riesgo de pinchazo, pero como te acabo de mencionar, no podían ingresar todavía, especialmente los pilotos que estaban en la cima, porque si lo hacían se arriesgaban a perder mucho terreno con sus rivales, por la dificultad que está en adelantar en Lusail. Por lo tanto, permanecer fuera era más una necesidad que una estrategia para ese punto.
Fue en la vuelta 35 donde las consecuencias de la mala gestión en cuanto al director de carrera, Rui Márquez, llegaron. Iniciemos comentando que Valtteri Bottas había pasado por encima del espejo retrovisor, lo que ocasionó que los restos quedaran regados por toda la recta. Sumado a esto, tiene neumáticos de compuesto medio extremadamente desgastados con más de 34 vueltas, lo que dio como resultado un doble pinchazo. Hablamos de que destrozó la carrera de Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Los neumáticos de estos dos corredores reventaron por esta situación, condicionando absolutamente su resultado final, obligados por supuesto a ir a los boxes para hacer el cambio de gomas, pero perdiendo muchísimas posiciones en el trayecto. Y al final, para tratar de evitar cualquier otro incidente de este estilo, activaron el protocolo del auto de seguridad. Esto ocasionó que muchos de los pilotos aprovecharan este safety car, y así comenzaron los ingresos de pilotos que no habían hecho su cambio de stint. Los grandes beneficiados en este caso fueron Verstappen, Norris, Checo, Leclerc, Gasly, Alonso y Zhou, todos con posiciones muy positivas. El orden para quienes estaban dentro de los puntos era Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri, Pérez, Gasly, Russell, Alonso, Zhou y Sainz. Había otra gran oportunidad para Norris de poder atacar a Verstappen, Leclerc pelear por el podio junto con Pérez y Piastri. El mexicano en particular tenía la gran oportunidad de frente para dar vuelta a las condiciones negativas de las últimas carreras. En medio del giro 39 anunciaron el final del safety car, por lo tanto todo se iba a reanudar al final de esta vuelta. Había un orden muy interesante para llegar a ver peleas dentro del trazado, porque los lugares de podio para nada estaban definidos, y tampoco lo estaba la zona media. Había mucho que ver todavía. Esos neumáticos duros iban a permitir apretar a todos intensamente hasta el final de la carrera, pero justamente antes de ver reanudada la acción, vimos que Sergio Pérez llegó a tener un problema. De primera instancia se logró apreciar que el número 11 de la parrilla había trompeado simplemente, y con esto se había ido al final de la parrilla, pero después del Gran Premio llegaron algunas aclaraciones. El mexicano explicó que el motor simplemente se sobrerevolucionó, pasó de un momento a otro de manera completamente inesperada, lo que provocó que perdiera el control absoluto de su RB20, sumado a que al final de todo esto no lograron recuperar la unidad de potencia, perdió completamente el motor y tuvo que abandonar al final. Una lástima para el corredor porque había hecho una gran competencia, escaló hasta la quinta posición y tenía ciertas posibilidades de pelear por el podio, haciendo un regreso que era tan necesario para él. Un golpe de mala suerte para Checo. Regresando a la acción, hablamos de que estábamos en medio de la vuelta número 40. Todo se había reanudado y habían muchos ataques en todas las zonas de la parrilla, pero cuando estaba todo por definirse, llegó otro incidente. En este caso, Nico Hülkenberg perdía el control total de su Haas, se iba contra la grava provocando también su abandono. Con esto llegaba una vez más el auto de seguridad. Ahora necesitaban despejar el circuito del Haas y el Red Bull. En la vuelta 41 llegaba un anuncio que prácticamente definía la victoria para uno de los pilotos. Hablamos de que se anunciaba una investigación en contra de Lando Norris, esto porque no respetó el protocolo con banderas amarillas. A pesar de que estaba la medida, Norris no disminuía la velocidad y de hecho se acercó a Max, algo que no estaba permitido, por lo que Control de Carrera estaba viendo esta situación a detalle. Para la vuelta 42 se anunciaba el final del auto de seguridad. Una vez más, el que era responsable de hacer esto era Verstappen, reactivar todo. Y en esta ocasión lo hacía de manera mucho más efectiva. De inmediato se despegó del pelotón. Se estaba defendiendo a la perfección. Mantuvo a su rival constantemente a 7 décimas, con la intención de despegar sin no darle la oportunidad de utilizar el DRS, aunque el MSL38 lo seguía muy de cerca. Mientras tanto, en la zona media estaban haciendo una gran carrera bastantes pilotos. Gasly estaba en la sexta posición aguantando los ataques de una Ferrari. Carlos Sainz no podía pasar al francés. Además, Alonso había tenido una gran recuperación para colocarse octavo. Y en contra de todo pronóstico, Guan Yu Zhou estaba dentro de las unidades, al borde de entregarle sus primeros puntos al equipo de Sauber. Un logro muy importante para el piloto chino.
Para la vuelta 44 llegaba la penalización en contra de Lando Norris. Hablamos de la sanción más estricta que te pueden llegar a dar dentro de la Fórmula 1. Por no haber respetado el protocolo de bandera amarilla, se le indicó que debía de cumplir con un stop and go de 10 segundos, lo que significa ingresar a boxes, esperar 10 segundos en su cajón y salir una vez más. Esto crea una pérdida total de más de 30 segundos, lo que ocasionó que se fuera hasta la última posición. Con tan pocas vueltas faltantes, obviamente ya no estaba ni siquiera en los objetivos estar dentro del podio. La prioridad para McLaren era tratar de aminorar el impacto en cuanto a los puntos, es decir, que Lando llegara al top 10. Con esto, al final Verstappen tuvo camino libre para gestionar su primer puesto. Para la vuelta 54, Norris ya estaba décimo después de haber escalado 5 puestos. Además tenía la vuelta rápida, lo que podía darle 2 puntos en total, pero aún así era un resultado sumamente negativo para los de Woking. Y justamente en este cierre veíamos cómo seguía el ataque de Sainz en contra de Gasly, pero el francés defendía perfectamente su posición con su Alpine, siendo capaz de hacerle frente al SF24 a pesar de que tenía DRS el Escarlata. Fue una gran hazaña por parte de este corredor, que estaba teniendo una gran competencia, al igual que Fernando Alonso, que mantenía su séptima plaza, sin mencionar por supuesto a Guan Yu Zhou, que estaba octavo. Estaba defendiendo sus puntos con todo lo que tenía. Podían llegar a ser las primeras unidades del año para el equipo de Sauber. Si hablamos de la parte superior de la parrilla, prácticamente ya estaban definidas las posiciones finales. El resultado final fue una victoria por parte de Verstappen, y esta llega de una manera importante porque fue en seco, condiciones iguales para todos, una circunstancia en la que el RB20 había tenido muchas dificultades para poder llegar a ser competitivo, pero este fin de semana llegaron a corregir bastante con un inicio muy titubeante. Fue una labor de investigación ardua, hablando de los dos pilotos que utilizaron la sprint como experimento. Terminaron resultando sus pruebas para que llegaran a estar en esa posición. Leclerc se queda con la segunda posición y Sainz con la sexta. Tomando en cuenta el retroceso de Norris por esa penalización, llegaron a restar bastante en el campeonato de constructores, lo que nos indica que todo se va a definir en Abu Dhabi, un título que es muy importante y que estará solamente entre dos organizaciones, porque el abandono de Checo el día de hoy elimina matemáticamente a Red Bull para la contienda. Tendremos nuevo campeón de constructores en una lucha que ya es de antaño. McLaren y Ferrari lo van a definir. Fernando Alonso regresó a las unidades una vez más, estirando al máximo los alcances de su AMR24. Gasly consiguió la hazaña de mantenerse por delante del SF24 y Sauber se llevó sus primeras unidades del año, 4 puntos, lo que les entregó Zhou Guanyu, un desempeño muy positivo por parte del chino. Norris al final se quedó con la 10ª plaza y la vuelta rápida, es decir, 2 unidades, pero una vez más los errores le costaron caro al piloto británico. Si no hubieran sido por ese momento de desconcentración y desesperación, hubiera peleado por la victoria hasta el final, y este factor lo ha estado acompañando durante todo el año. En momentos clave se ha llegado a equivocar. Si quiere contender en algún momento por el título mundial, debe erradicarlo, porque si algo nos demostró el día de hoy Max Verstappen es que comete errores mínimos en cada competencia. Tendremos una definición muy interesante por el Campeonato Mundial de Constructores, y todo se definirá el próximo fin de semana en la última fecha del calendario de la Fórmula 1. Nos espera el Gran Premio de Abu Dhabi. Así es como queda el campeonato de pilotos después de esta fecha. Algunos cambios en la zona media interesantes, y en la parte superior Leclerc se acercó bastante a Lando Norris, por lo que tampoco está definido el subcampeón mundial. La lucha estará entre el británico y el monegasco. En cuanto a constructores, como te mencioné, Red Bull ya está eliminado, pero la cercanía que hay entre los MSL38 y SF24 entrega ciertas oportunidades a Ferrari. Veremos qué son capaces de hacer. Las dos organizaciones necesitarán un fin de semana perfecto. Yo te agradezco por haber visto el video hasta el final. No olvides suscribirte para que siempre estés bien enterado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Deja tu like para que sepamos que te gusta el formato de este tipo de resúmenes. Además, eso nos ayuda bastante a ser compartidos dentro de la plataforma. Acá te dejo algunos videos mientras esperamos toda la acción que nos entregará el Gran Premio de Abu Dhabi. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video.